Periodo intertestamentario. 430 a.C. a 4 a.C., desde el ministerio final del profeta Malaquías hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente 430 años. Acontecimientos. 1. Fin de la profecía del Antiguo Testamento y silencio profético. 430 a.C. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Cesan las revelaciones proféticas escritas. No significa la ausencia de Dios, sino un tiempo de preparación soberana. Russell afirma que Dios continúa hablando a través de la historia y la providencia. Tenney señala que Israel aprendió a depender exclusivamente de la palabra escrita. 2. Dominio persa y consolidación del judaísmo bíblico. Año 539 a.C. Ciro el Grande conquista Babilonia. Contó con el apoyo del clero babilonio por el descontento con el rey Namonido, Persasar, facilitando la toma de la capital en una noche de fiesta. Este hecho está confirmado por fuentes históricas como el Cilindro de Ciro. Y la Biblia ya había anunciado que Dios usaría a Ciro como instrumento para cumplir sus propósitos. 538 a.C. Decreto de Ciro permite el retorno judío. Al año siguiente, Ciro emitió un decreto permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Este decreto está registrado en Esdras 1 del 1 al 4 y concuerda con la política persa de respetar los cultos locales. Dios cumplió así la profecía dada por el profeta Jeremías. 70 años de cautiverio. 516 a.C. Reconstrucción y dedicación del segundo templo. Tras años de oposición y dificultades, el templo fue finalmente terminado en el 6º año del rey Darío. Zorobabel lideró la obra civil. Esdras y Nehemías fortalecieron la restauración espiritual y social del pueblo. Este evento marcó la restauración del culto a Jehová conforme a la ley. 3. Conquista de Alejandro Magno y la expansión helenística, 361 a 323 a.C. En 332 a.C. Alejandro Magno conquista Judea y introducción del helenismo y del idioma griego a Koiné. Judea queda integrada al mundo cultural griego. Importancia redentora. El griego se convierte en el idioma universal del Nuevo Testamento. Tenney afirma que el griego fue una herramienta providencial para la futura predicción apostólica. 4. División del imperio griego, los diádocos. En 323 a.C., muerte de Alejandro Magno, división del imperio entre sus generales, y Ptolomeo I en Egipto, Seleuco I en Siria y Mesopotamia, y Judea queda entre ambos poderes. 5. Dominio Ptolomeo en Egipto, en años 323 y 198 a.C. El gobierno relativamente tolerante hacia los judíos en 250 a.C., traducción de la Septuaginta en Alejandría. Importancia bíblica. La Biblia hebrea se traduce al griego, que sería la versión más citada por los apóstoles. Russell destaca que Dios extendió su palabra a la diáspora judea. Dominio seleucida y persecución religiosa. 198-167 a.C. En el año 198 a.C., Judea pasa al control de Seleucida. Tras la derrota de los Ptolomeos, Judea pasó al control del imperio Seleucida, gobernado desde Siria. Este cambio de poder está documentado por historiadores antiguos como Polibio y Flavio Josejo, y marcó el inicio de una presión cultural griega más intensa sobre el pueblo judío. 175 a.C., Antíoco IV Epifanes impone el helenismo. Antíoco asumió el trono seleucida y promovió agresivamente la cultura y la religión griega. Intervino el sacerdocio judío, reemplazando sumos sacerdotes legítimos por otros afines al helenismo.
Estas acciones buscaron eliminar la identidad de Israel en abierta oposición a la ley de Dios. 167 a.C., profanación del templo y prohibición de la ley. Antíoco profanó el templo de Jerusalén al ofrecer sacrificios paganos y prohibió las prácticas esenciales como la circuncisión y el sábado y la lectura de la ley. Estos hechos están confirmados por Macabeos Josefo y armonizan con la profecía bíblica de la abominación desoladora. Revuelta macabea y purificación del templo en el año 167 a 164 a.C. Los macabeos contra el rey Seleucida Antíoco. Epifanes, quien había profanado el templo y prohibió la práctica judías en el año 167, Matatías y sus hijos, liderados por Yehuda Maccabi, iniciaron una revuelta guerrillera contra la opresión griega, Siria. Lograron expulsar a los invasores y erradicar el templo en el 164 a.C. Tras una victoria milagrosa, pese a ser superados en número, el milagro central ocurrió cuando el aceite puro para la menora, suficiente solo para un día, ardió durante 8 días. Gobierno asmoneo, independencia y decadencia espiritual. 164 a.C., ¿no? Inicio del gobierno asmoneo, independencia judía, tras la revuelta macabea contra el dominio seleucida, liderada por Judas Macabeo y sus hermanos. Los judíos lograron recuperar Jerusalén y purificar el templo. Este periodo está documentado en Primera y Segunda de Macabeos y en los escritos de Flavio Josefo. Israel obtuvo una independencia política parcial, algo que no ocurría desde el exilio babilónico. Gobierno asmoneo, expansión política y mezcla de funciones. Los gobernantes asmoneos unieron el poder político con el sacerdotal, algo que no estaba conforme al orden bíblico establecido por Dios. Esta concentración de poder produjo corrupción, ambición y luchas internas, debilitando espiritualmente al pueblo, decadencia espiritual y divisiones internas. Durante este periodo surgieron y se fortalecieron grupos como fariseos y saduceos, reflejando un judaísmo dividido y formalista. Aunque había libertad religiosa externa, internamente se produjo un deterioro moral y espiritual, alejándose del espíritu de la ley. 9. Conquista romana y paz romana. 63 a.C. Las disputas internas llevaron a que Pompeyo, general romano, interviniera y tomara Jerusalén, poniendo fin al gobierno asmoneo. Este hecho está confirmado por Josefo y marcó el inicio del dominio romano, establecimiento de la paz romana y rey de caminos. Importancia para el Nuevo Testamento. Facilita la rápida expansión del Evangelio. 10. Reinado de Herodes el Grande. En el año 37 a.C., Herodes fue designado rey de los judíos por el Senado romano, con el apoyo de Marco Antonio y luego confirmado por Augusto. Su autoridad no provenía de la línea davídica, sino del poder político romano, lo que generó rechazo entre muchos judíos. Este hecho está documentado por Flavio Josefo y confirma el dominio romano en Palestina. Año 20 a.C., reconstrucción y ampliación del templo. Herodes inició una majestuosa remodelación del segundo templo para ganar legitimidad ante el pueblo judío. Históricamente esta obra es ampliamente confirmada y coincide con el testimonio bíblico, pues el templo aún estaba en construcción durante el ministerio de Jesús. Gobierno marcado por crueldad y paranoia. Herodes fue conocido por su extrema violencia, ejecutando incluso a miembros de su propia familia por temor a perder el trono. La Biblia confirma su carácter cruel en el asesinato de los niños de Belén, acto que armoniza con los registros históricos de su conducta tiránica. Surgimiento de los grupos judíos. Siglo I a.C. Hasta el nacimiento de Jesús, durante el dominio romano y la crisis espiritual heredada del periodo asmoneo y herodiano, surgieron diversos grupos judíos en distintas respuestas frente a la ley.
el templo y la opresión extranjera. Estos grupos están documentados históricamente por Flavio Josefo, los rollos del Mar Muerto y el Nuevo Testamento. Fariseos, rigor legal y tradición. Se caracterizaron por una estricta observancia de la ley y de tradiciones orales. Aunque buscaban fidelidad a Dios, cayeron en el legalismo y el formalismo religioso. Jesús los confrontó por poner la tradición humana por encima de la palabra de Dios. Saduceos, control del templo y poder religioso político. Eran la élite sacerdotal que dominaba el templo y colaboraba con Roma. Negaban las doctrinas fundamentales como la resurrección y los ángeles. Su fe estaba más ligada al poder que a la revelación completa de Dios. Esenios, vida separada y comunidad estricta. Vivían apartados de la sociedad buscando pureza ritual y santidad. Aunque no aparecen directamente en el Nuevo Testamento, sus creencias y prácticas están confirmadas por los rollos del Mar Muerto, mostrando un deseo sincero de santidad, pero con aislamiento extremo. Celotes, resistencia armada. Promovían la rebelión violenta contra Roma, creyendo que la liberación vendría por la fuerza. Este espíritu fue rechazado por Jesús, quien enseñó que su reino no es de este mundo. Uno de los discípulos había sido celote antes de seguir a Cristo. Amén.